Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? Fue siempre en silencio que se movió Carmen Ruiz. Nadie se dio cuenta cuando entraba en las habitaciones, cuando acomodaba las almohadas con precisión o cambiaba las sábanas con una velocidad que solo años de práctica podían enseñar. En el Hotel Granatoria, donde los techos parecían de oro y los huéspedes vestían trajes de $1000, ella era simplemente limpieza. Su verdadero nombre estaba oculto tras una etiqueta con su nombre y un delantal blanco, tan inidentificable como los pasillos que fregaba todos los días. Y aún así, había algo en Carmen que se resistía. Una mirada atenta, una postura digna, como si dijera, incluso sin palabras, «Soy más de lo que ves». Había limpiado el salón ejecutivo docenas de veces antes, pero algo era diferente ese día. El cansancio era el mismo. Le dolía el cuerpo, sentía los hombros pesados, pero había una tensión casi eléctrica en el pecho. Durante su breve pausa para el almuerzo, sentada sola en la cafetería de empleados, respondió al llamado que cambiaría su vida. La voz del otro lado le sonaba familiar y cálida, la de su antiguo mentor, llegado directamente de los Países Bajos, diciéndole con entusiasmo que había aprobado el examen de fluidez profesional con la máxima puntuación. Carmen cerró los ojos por un segundo, tratando de contener su emoción. Y fue en ese momento cuando ella respondió con un «Gracias, well, ich bin so blich», lleno de entusiasmo, que Javier Moreno pasó por allí y se detuvo. Javier apenas se hizo notar. Se detuvo a unos metros de distancia, como si simplemente analizara el movimiento en el pasillo, pero sus ojos estaban fijos en aquella mujer de uniforme beige que hablaba con fluidez un idioma que él mismo apenas reconocía. Era inusual ver a alguien del equipo de limpieza hablando holandés con fluidez. Era raro, incluso entre sus gerentes. Carmen colgó el teléfono y, al girarse para llevar su bandeja al fregadero, notó su mirada. Por un segundo, su estómago se revolvió. ¿Sería una reprimenda? ¿Había hecho algo malo? Pero Javier simplemente asintió, como quien guarda un secreto que aún no está listo para ser revelado, y luego siguió caminando en silencio. A la mañana siguiente, cuando el jefe de supervisión de personal la llamó por radio para pedirle que fuera a Recursos Humanos, Carmen asumió que había algún error en su hoja de horas, quizás un cambio de turno mal registrado, pero cuando llegó, fue recibida con sonrisas incómodas y un sobre en sus manos. «Felicidades, señora Ruiz. Nos han indicado que le ofreceremos un nuevo puesto. Será nuestra nueva asistente de relaciones con huéspedes internacionales». Carmen se quedó quieta, como si hubiera oído mal. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. «Aquí se detallan tu nuevo salario y beneficios. Comienza el lunes». Nadie explicó el motivo. Nadie mencionó a Javier, pero ella lo sabía. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de la pequeña habitación que compartía con otras 2 mujeres en el Bronx, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. Fue un salto enorme, casi increíble. Pasó horas repasando cada detalle de la llamada, el descanso en la cafetería, la mirada de Javier. ¿Tuvo él algo que ver con ello? ¿O sería solo una coincidencia? Ansiedad mezclada con alegría contenida, como si cualquier celebración, antes de tiempo, pudiera hacer que todo desapareciera. Por primera vez en años, Carmen lloró sin tristeza. Lloró por todo lo que tuvo que tragar en silencio, para la madre, para la lucha solitaria, y porque por fin alguien se dio cuenta de lo que llevaba dentro. El lunes entró al hotel con un uniforme nuevo y una insignia diferente. Ya no era limpieza. Ahora decía Carmen Ruiz, asistente de relaciones con huéspedes internacionales. La insignia pesaba más de lo que parecía. La inseguridad golpeó fuerte cuando tuvo que entrar a la sala de reuniones y saludar, en inglés, a 2 ejecutivos franceses que estaban discutiendo detalles de una asociación. Sus manos estaban sudando. La voz casi falló.
pero respiró hondo y recordó cuántas veces había leído artículos académicos en 3 idiomas diferentes en la biblioteca de Harlem. Y habló, fluido, es necesario, clara. Al finalizar la reunión, uno de los franceses comentó, «Es raro ver a alguien tan preparado en este puesto». Carmen simplemente sonrió. Por dentro estaba temblando. Pero fue un comienzo. Javier observaba desde lejos. Fue discreto, como siempre. A él no le importaba ser visto, pero sí le importaba ver. Y en los días siguientes, notó algo que le sorprendió más que su fluidez en holandés. La forma en que Carmen trataba a los invitados. Ella no era solo educada. Escuchó con genuina atención. Percibió matices. Anticipó la incomodidad incluso antes de que fuera verbalizada. Una tarde, una pareja alemana tuvo un problema con su reserva. El gerente dudó, visiblemente perdido. Carmen entró en la habitación, tradujo, tranquilizó a ambos e incluso sugirió una solución que hizo que la pareja sonriera y les agradeciera con un «Vielen Dank, Fräulein Ruiz». Javier escuchó eso desde el pasillo, y en ese momento supo que su apuesta había sido correcta. Pero no todo fue aceptación. El aspecto dentro del hotel cambió. Algunos compañeros del antiguo equipo la evitaban. Otros, del sector administrativo, susurraban a su paso. Había una silenciosa inquietud en el aire, como si hubiera roto una regla no escrita. ¿Quién se cree que es? Fue el subtexto constante. Carmen sintió cada empujón, y dolió más de lo que imaginaba. Ella no quería ser enemiga de nadie. Solo quería que me reconocieran por lo que era capaz de hacer. Una noche, casi se dio por vencido. Llegó a casa y se sentó en el suelo del baño, todavía con su bolso en su regazo, sintiendo el peso de no pertenecer a ningún lugar. Pero, entre lágrimas y reflexiones, se repetía a sí misma: luché para estar aquí, merezco estar aquí. El punto de inflexión se produjo durante una importante reunión con inversores holandeses. Uno de los mayores retos de Carmen hasta la fecha. Fue una transacción compleja, con términos financieros que nunca había escuchado antes. Su mente, sin embargo, estaba concentrada. Sin perder el hilo, tradujo con precisión, escuchando atentamente cada frase, respondiendo con claridad y objetividad. Cuando terminó la reunión, Javier se acercó a ella, con una leve sonrisa en los labios. Dijo unas palabras: «Lo hiciste bien, Carmen, muy bien», pero ese elogio significaba más que cualquier salario. En ese momento, se dio cuenta de que sus esfuerzos finalmente estaban siendo reconocidos por él, y quizás por ella misma también. La confianza de Carmen creció lenta pero seguramente. Empezó a verse con otros ojos, más fuerte, más segura. Pero al mismo tiempo, la relación con Javier se hizo cada vez más estrecha. Él compartió sus inseguridades, sus luchas, y ella, silenciosa y atenta, entendió cada palabra. Carmen nunca supo que el hombre que había transformado su vida también tenía sus propias batallas internas. Hablaron, sin prisas, de los sacrificios que habían hecho para llegar donde estaban. Fue una amistad silenciosa, pero llena de comprensión y respeto. Y con el tiempo, lo que comenzó como una relación profesional se convirtió en algo más, algo profundo. Pero la presión no se hizo esperar. Carmen, una mujer latina en una posición prominente, sabía que sería juzgada. A veces, las miradas de los compañeros se cruzaban de manera disimulada, cargadas de críticas tácitas. Ella escuchó los susurros, los chismes discretos, y sintió el peso de esas expectativas sobre sus hombros. Temía que los demás pensaran que su ascenso era resultado de su relación con Javier y no de sus propios méritos. Por mucho que intentara disipar esas sospechas, siempre habría quienes lo cuestionaran. Veces se encontraba tratando de convencerse de que su ascenso no había sido una concesión, sino un logro genuino. Y a medida que el miedo al fracaso la consumía, el deseo de demostrar su valía se hacía aún más fuerte.
Javier, por su parte, estaba decidido a demostrar al mundo que la competencia de Carmen no era fruto de un favor, sino de su indiscutible capacidad. Él sabía que ella no se sentía cómoda siendo el centro de atención, pero no tenía ninguna duda de que lo merecía. Durante una rueda de prensa hablando sobre la ampliación de Granatoria, quiso mencionar a Carmen en público, de una forma sencilla pero clara. No es solo mi empleada, es una colaboradora fundamental para nuestro éxito. Su dedicación e inteligencia son esenciales. Carmen, con la mirada fija en el suelo, sintió una mezcla de gratitud y malestar, pero al mismo tiempo, una llama se encendió dentro de ella. Tal vez finalmente sería vista como lo que realmente era. 6 meses después, el Hotel Granatoria anunció la apertura de su nuevo hotel en Ámsterdam. Para Carmen, esto fue más que una simple expansión de negocio. Fue la materialización de un sueño que nunca se había atrevido a soñar. En una reunión final sobre los detalles de la nueva unidad, se le pidió que diera su opinión sobre la estrategia internacional. Lo que había comenzado con la limpieza de los pasillos, ahora se convertía en decisiones estratégicas que abarcaban océanos. Carmen sabía que la estaban observando, pero no le importaba. El miedo que la acompañó al inicio de la promoción ya no existía. Ella se había convertido en parte de esa historia. Una historia que ya no trataba sobre una simple empleada, sino sobre una mujer que se levantaba contra su propio destino. El evento inaugural en Ámsterdam fue la culminación de todo lo que Carmen había logrado. En ese momento, estaba al lado de Javier como directora de estrategia internacional y podía mirar al pasado con una nueva perspectiva. La mujer que una vez limpiaba habitaciones en 1990, Granatoria ahora tomaba decisiones que impactaban a millones. Cuando se abrieron las puertas de la nueva unidad, ella estaba allí, sonriendo con una confianza que meses atrás parecía imposible. Las cámaras captaron el momento. El nombre Carmen Ruiz ya no se susurraba entre las señoras de la limpieza. Era respetado en las salas de juntas, dijo con una sonrisa de admiración. El camino había sido arduo, pero la transformación que estaba experimentando ahora no era solo externa. Carmen Sebencintasens reconoció, pero el éxito no fue suficiente para que Carmen olvidara todo lo que había pasado. En los momentos de tranquilidad, aún recordaba la sensación de invisibilidad, el peso de la soledad en las noches solitarias en su pequeño apartamento del Bronx. A veces, todavía escuchaba las palabras no dichas de sus colegas, las dudas que se cernían sobre su ascenso. Pero al mismo tiempo, ahora sabía que esas voces ya no podían definir su valor. Había superado barreras que antes parecían insuperables. Carmen ya no era solo la señora de la limpieza. Ella fue la mujer que logró que el mundo la mirara de otra manera. Al producirse la inauguración de Ámsterdam, Carmen sintió una ola de gratitud por todo lo que la vida le había deparado, y también por todo lo que había logrado con su propio esfuerzo. No fue suerte, no fue un favor, fue el resultado de cada noche de insomnio, de cada obstáculo superado, de cada duda afrontada con valentía. Ella, que una vez limpiaba los pasillos con los pies cansados y el corazón lleno de esperanza, ahora recorría un camino de logros, acompañada del orgullo de saber que su camino no había sido en vano. Y mientras miraba a Javier, que estaba a su lado como una figura discreta pero esencial, comprendió. A veces, la verdadera transformación no está en donde empiezas, sino en lo que eliges convertirte en el camino. Durante los siguientes meses, Carmen comenzó a notar algo sutil pero significativo. Ya no era vista solo como la mujer que se había ganado el respeto de Javier o como la asistente de relaciones internacionales de Granatoria. Las conversaciones en las salas de juntas comenzaron a centrarse en su visión estratégica, no solo en su capacidad de traducir o interpretar. Cada vez más se le pedía que hablara en público y que diera ideas sobre el futuro de la empresa. Su nombre, antes asociado únicamente a la limpieza y al anonimato,
ahora pasó a ser sinónimo de inteligencia, visión y, sobre todo, perseverancia. Esa tarde, cuando Carmen finalmente tomó la decisión de asistir a una conferencia internacional sobre hotelería de lujo, algo dentro de ella cambió. Subir al escenario y hablar ante una audiencia de líderes empresariales, inversores y expertos de la industria no se trataba simplemente de mostrar lo que sabía. Se trataba de dar ejemplo de superación, de alguien que, desde un lugar de invisibilidad, ahora tenía una voz que resonaba en toda la industria. Al finalizar su presentación, una estruendosa ronda de aplausos le hizo sentir que finalmente había cumplido su misión. Ella sabía que esta no era solo su victoria, sino la victoria de tantas otras mujeres e inmigrantes que, como ella, eran ignoradas pero tenían mucho que ofrecer. El éxito de Carmen no solo supuso un cambio radical en su vida profesional, sino también en su vida personal. Se dio cuenta de que había recuperado algo que había perdido en el camino: la confianza en sí misma. Cuando se miró al espejo, ya no vio a la mujer que, atemorizada, se escondía en el fondo de los pasillos del hotel, sino a una mujer que se estaba convirtiendo en un ejemplo de algo más grande. Esa transformación no fue solo una cuestión de estatus o de dinero, sino de demostrarse a sí misma que sus sueños eran posibles, que era capaz de conquistar, con su propio esfuerzo, un lugar en el mundo. Y, como si la vida la recompensara por su valentía, Carmen comenzó a percibir a los que la rodeaban de manera diferente. Las miradas que antes la despreciaban ahora parecían llenas de respeto. Algunos, todavía con desconfianza, pero otros, con admiración. Ella sabía que tenía una responsabilidad, no solo con Javier, que la había ayudado a cambiar su rumbo, sino con todos los que, como ella, alguna vez fueron invisibles. La historia de Carmen se difundió por los pasillos de Granatoria y otros negocios. Se convirtió en un símbolo de fuerza y perseverancia, alguien que sabía que el trabajo duro, la inteligencia y el carácter siempre prevalecerían sin importar las circunstancias. Carmen nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que miraba el imponente edificio Granatoria, sentía una mezcla de gratitud y humildad. Ya no necesitaba pruebas de que pertenecían allí, pero ella quería mostrar a todos que el camino que había recorrido no había sido fácil y que había valido la pena. Cada día de sacrificio, cada momento de duda y miedo, todo eso la había hecho más fuerte, más resistente. Y mientras miraba los rostros de sus colegas que antes la habían mirado con sospecha, supo que, en cierto modo, había cambiado más que solo su vida. El momento culminante de su viaje llegó una noche inesperada, cuando Javier, en un gesto de total confianza, la invitó a cenar fuera del hotel, en un restaurante sencillo, donde pudieran conversar sin el peso del cargo y la formalidad. Durante la cena, Javier habló de sus propios desafíos, de lo que realmente significaba construir un imperio desde cero. Y fue allí, en esa conversación pausada, con platos sencillos y risas espontáneas, que Carmen comprendió que el éxito no estaba solo en el puesto alcanzado, sino en la libertad que sentía al ser quien realmente era. En aquella sencilla cena, Carmen empezó a darse cuenta de que la verdadera transformación no estaba solo en el puesto que ocupaba o la fama que había alcanzado, sino en la forma en que empezó a verse a sí misma. Se había convertido en algo más que una mujer exitosa en el mundo de los negocios. Se había convertido en un ejemplo de resiliencia, de alguien que no se rinde, de alguien que lucha por sus sueños, por muy lejanos que parezcan. Carmen comprendió que su verdadera victoria fue poder mirar atrás al pasado sin remordimientos y con la certeza de que, incluso en los momentos difíciles, siempre había sabido hacia dónde quería llegar. Al salir del restaurante esa noche, caminando junto a Javier, sintió que finalmente estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. La inseguridad que una vez la había paralizado ya no estaba presente. Ella sabía que se había vuelto más fuerte de lo que jamás imaginó. Carmen Ruiz
La mujer que un día era solo una limpiadora invisible, ahora estaba a cargo de su propia historia, forjando su futuro con valentía y determinación. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie, excepto a sí misma. Y mientras miraba hacia el horizonte, sintió una confianza renovada, sabiendo que nada podría detenerla ahora. La vida de Carmen ha cambiado de maneras que ella nunca imaginó. Cuando se inauguró el nuevo local de Granatoria en Ámsterdam, ella no fue solo una invitada, sino una participante activa en todo el proceso. Su visión estratégica fue crucial para la expansión global del hotel, y sus esfuerzos fueron reconocidos por aquellos que nunca la habían visto antes. Ella ya no era la mujer que limpiaba habitaciones, sino una líder exitosa con un futuro brillante por delante. La vieja Carmen, que creía que su destino estaba sellado, ahora sabía que era capaz de crear cualquier camino que quisiera seguir. Y mientras caminaba por los pasillos del hotel de Ámsterdam, Carmen recordó cómo empezó todo. Recordó la primera vez que entró en la Granatoria, con su uniforme de limpieza y sintiéndose invisible. En ese momento solo tenía un deseo: ser vista. Y ahora estaba siendo vista de una manera que nunca imaginó. La mujer que una vez fue olvidada e ignorada, ahora se destacó como un ejemplo de superación. Ella sabía que no importaba cuánto hubiera logrado. La verdadera victoria estaba en nunca darse por vencida. Ella había ganado y el mundo finalmente lo reconoció. Carmen no sentía que su viaje hubiera terminado. Ella sabía que aún había más por lograr, más por aprender y más vidas por impactar. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ella ya no era la mujer que se escondía en su propio miedo, sino una mujer que sabía exactamente lo que valía y lo que era capaz de hacer. La confianza que había adquirido no provenía solo de su inteligencia o sus habilidades. Surgió de su capacidad de superación, de reinventarse ante cada obstáculo que surgía. El camino por delante todavía era desafiante, pero Carmen estaba más que preparada para afrontarlo. Y así, la historia de Carmen Ruiz se convirtió en algo más que la de una mujer que pasó de una posición humilde a una posición de prominencia. Su historia se convirtió en un símbolo de transformación, de que la verdadera fuerza viene de adentro y de que nadie debe ser definido por las circunstancias de su nacimiento o las opiniones de los demás. Carmen sabía que por muy alto que llegara, nunca olvidaría de dónde venía, pero lo más importante, nunca dejaría de creer que cualquier sueño, por imposible que pareciera, se podía lograr. Y así, el viaje de Carmen Ruiz concluyó como un auténtico hito de superación. Su ascenso de limpiadora invisible a directora estratégica internacional no fue solo un cambio profesional, sino una revolución interna. Se convirtió en la mujer que muchos miraban con respeto y admiración, no por el cargo que ocupaba, sino por la fuerza, el coraje y la resiliencia que la hacían imbatible. Carmen no solo desafió las expectativas del mundo que la rodeaba, sino que también se demostró a sí misma que cuando luchas por algo con todo tu corazón, no hay límite para lo que puedes lograr. Ella sabía que el verdadero poder no estaba en la posición, sino en la capacidad de convertir las dificultades en peldaños hacia el éxito. Su historia, ahora, era la de una mujer que nunca se rindió y por el contrario hizo posible lo imposible.